Pues muy buenos días a todos. Agradezco la invitación para poder hablar con ustedes sobre un tema que creo que es cada vez más frecuente en nuestra población y creo que puede ser de mucha utilidad para la práctica clínica cotidiana. Y sin más, cuando nosotros hablamos de dolor, para fines prácticos, dolor es todo lo que el paciente dice que duele. Y si no, piénsenlo ustedes. Hay una gráfica que no pongo que puede ser un poco chusca, en donde de una gráfica de pastel, el 10% es el dolor de toda la población y el 90% es mi dolor. Y esto necesariamente es así, en el entendido de que si nosotros pensamos por qué los pacientes o por qué ustedes mismos dejan de realizar sus actividades cotidianas para poder acudir a una instancia de salud para que los revisen, para que les hagan estudios, es porque el dolor realmente merma la calidad de vida y en muchas de las ocasiones impacta de forma negativa en nuestras actividades cotidianas. Así pues, no todo lo que duele es igual. Y no sé si me podrían pasar la siguiente diapositiva porque no tengo claro con cuál paso. Bueno, la podrían adelantar. Existen diferentes definiciones con relación al dolor. La que dio la Asociación Internacional para Estudio del Dolor, IASP, por sus siglas en inglés, hace mención que es una experiencia sensorial y emocional vinculada o asociada a un daño real o potencial a los tejidos y que va a ser expresada en dichos términos. Sin embargo, creo que esta definición es a mi parecer, mucho más valiosa, porque hace mención de que el dolor es una experiencia, cualquiera que sea, que la persona que le está padeciendo la expresa como tal y que existe cada vez que esa persona lo experimenta. Y eso es así. Piénsenlo ustedes, y si no en un escenario de dolor agudo, ¿cuántas veces no hemos escuchado el hecho de, pues dice que le duele, pero creo que no le duele tanto? No podemos interpretar el dolor de los demás porque es el dolor de otra persona, no el nuestro. Entonces creo que esta definición es mucho más cabal. La que sigue, por favor. Y perdón que me mueva, pero estar atrás del púlpito no me hace tan feliz. Entonces decíamos, dolor, no todo es igual. Existen diferentes maneras de clasificarlo y esto por supuesto que nuestra atención cotidiana a la salud es importantísimo. No es lo mismo tratar a la doctora, que se ve bastante sanita y joven, a tratar a una persona, como yo les digo, a un jovencito de 85 años, que es hipertenso, diabético, que tiene angina de pecho y que además tiene dolor. Entonces, pues obviamente, al hacer el abordaje de un paciente con dolor, debemos de considerar ante qué escenario de dolor estamos. Así que podemos hablar de dos grandes grupos con relación al tiempo de evolución. Dolor agudo, como ahorita que yo venía corriendo porque se me hacía tarde, me doble el tobillo, espero no, me caigo y tengo un evento traumático y por supuesto tengo dolor. A la persona que tiene osteoartritis degenerativa, que tiene un problema de gonalgia, que tiene 5 años con el tema de la rodilla y que por eso duele. Entonces, el gran parteaguas con relación al tiempo de evolución son 3 meses para fines de estudios. 3 meses o más hablamos de un escenario de dolor crónico y desde el día 1 hasta la semana 12 hablamos de un modelo de dolor agudo. Existe la excepción a la regla, que es la lumbalgia. Para nosotros los que nos dedicamos a hacer algo, los algólogos, tenemos escenarios de dolor agudo y de tipo crónico, pero existe esta franja gris cuando hablamos del dolor subagudo de carácter lumbar, que es de la semana 4 hasta la semana 12. Pero en el resto de los casos solo tendremos estos dos escenarios, modelos de dolor agudo y modelos de dolor de tipo crónico. Pero también tenemos la clasificación del dolor con relación al tipo sindromático. Y aquí, hasta hace poco, hasta el 1 de enero de 2022, teníamos dos grandes grupos, que eran los modelos de dolor nociceptivo, y todos nosotros, si, independientemente de la edad que tengamos, cuando estudiamos fisiopatología, recordamos que existen una serie de nociceptores que dependiendo del estímulo, si es por presión, si es por tacto, si es por temperatura, se iban a activar. Corpúsculos de Pacini, canastillas de Ruffini, corpúsculos de Meissner. Ahora se han agrupado con un nombre genérico que son nociceptores y los tenemos en el hueso, en el tendón, en el ligamento y en las vísceras. Entonces, por eso hablamos de dolor nociceptivo cuando se hace referencia a un modelo de dolor musculoesquelético, como puede ser un esguince o un evento traumático, o también una apendicitis en donde se inflama esta porción del intestino y entonces nos genera dolor a nivel abdominal.
Pero también tenemos al otro gran apartado, que son los modelos de dolor de carácter no nociceptivo o de tipo neuropático. Y aquí la afectación va a ser a las estructuras nerviosas per se. Cuando les digo eso a mis pacientes, me dicen, no, pero es que yo no padezco de los nervios, doctora. No, sí, cómo no. O sea, no es de que usted esté nerviosa, tiene una afectación de las estructuras nerviosas que es distinto. Y a partir del 1 de enero de 2022, de acuerdo a la clasificación internacional de enfermedades número 11, que fue la que sustituye al CIE-10, tenemos un tercer modelo de acuerdo a estos tipos sindromáticos, que es el dolor de carácter nociplástico. ¿Ustedes han escuchado de alguna paciente que refiere a tener fibromialgia? ¿Pueden alzar la mano los que sí? Ok, somos muchos. Bueno, pues la fibromialgia es el estándar de oro para el estudio del dolor nociplástico, en donde por definición es un escenario de dolor donde no existe una evidencia clara que exista una afectación del sistema músculo-esquelético visceral o de las estructuras nerviosas, y sin embargo se expresa dolor. Y pues puede haber una combinación de estos diferentes grupos que serían los escenarios de dolor de tipo mixto. Finalmente, de acuerdo a su etiología, el dolor puede ser clasificado como modelos de dolor oncológico y de carácter no oncológico. La que sigue, por favor. Y bueno, pues entonces nosotros ya hablamos de cómo se clasifica el dolor y también el dolor neuropático, que por definición es un escenario de dolor en donde existe una lesión o una enfermedad como tal del sistema nervioso somatosensorial, va a tener una subclasificación dependiendo de su agente etiológico, dependiendo de la región afectada. Y aquí puede ser dividido en modelos de dolor neuropático central y periférico. ¿Cuál es la línea divisoria? El axis, el esqueleto axial. Todo lo que esté dentro, una lesión dentro del canal medular o por encima de la médula, es decir, el sistema nervioso central, hablaremos de un modelo de dolor neuropático de tipo central. Ejemplos de estos escenarios. ¿Les ha tocado ver algún paciente con un evento vascular cerebral, ya sea hemorrágico, isquémico, como sea? Que no pueden mover la mitad del cuerpo, tienen una hemiplegia o una hemiparesia y sin embargo les duele. Dicen, ¿cómo le duele si no puede caminar, no puede mover de ese lado? Pues sí, porque las fibras motoras van separadas de las fibras que transmiten el dolor. Entonces, cuando estos escenarios se presentan, las características de un dolor neuropático central es que es difuso, mal definido, puede tener características de quemazón, ardor, toque eléctrico, entumecimiento, etcétera. Y tenemos al otro gran apartado, que para buena suerte nuestra y de los pacientes es lo que vemos con mayor frecuencia, que son los modelos de dolor neuropático periférico, en donde la afectación es por fuera del esqueleto axial. Ejemplos de esto, una neuropatía diabética distal dolorosa, una neuralgia posherpética, una neuralgia del trigémino, etcétera, van a ser claros ejemplos de modelos de dolor neuropático de tipo periférico. La que sigue, por favor. Y bueno, pues entonces, por definición, ¿qué es el dolor neuropático localizado? Ya vieron que hicimos esta clasificación del dolor neuropático. El dolor neuropático localizado es la presentación más frecuente de los escenarios de dolor neuropático periférico, es decir, de la afectación de las estructuras nerviosas a nivel extraaxial, es decir, por fuera de la columna hasta el último nervio que inerva mi dedo chiquito del pie o de la mano. Existe una definición muy puntual y se las voy a dar. ¿Por qué? Porque esto es parte de las características clínicas que tiene un paciente que creemos tiene un modelo de tipo localizado en dolor neuropático. Es definido como aquel dolor originado por una lesión o enfermedad del sistema somatosensorial que afecta un área corporal pequeña, que va a ser igual o menor a una hoja de papel tamaño carta y que tiene una a razón de la delimitación terapéutica, en primera instancia se recomiendan analgésicos tópicos específicos. 60%, es decir, 6 de cada 10 pacientes que tienen un modelo de dolor neuropático periférico va a ser de carácter localizado. Y ahorita veremos en los próximos minutos cómo lo debemos de diagnosticar. La que sigue, por favor. Existen diferentes por qué podemos tener un escenario de este tipo. Causas infecciosas, causas quirúrgicas,
causas traumáticas, así como síndromes de atrapamiento nervioso. Y bueno, para todos los jóvenes, millennials y más jóvenes aún, les tengo una mala noticia. El síndrome del túnel del carpo, el síndrome de Kerbein, así como también la cervicalgia con componente radicular, son 3 patologías de dolor neuropático periférico y localizado que cada vez tienen mayor número de casos en nuestro país y en todo el mundo. ¿Y esto por qué? Piensen cómo escribimos. El cuello. Bueno, pues ahora, desgraciadamente, tengo en la consulta externa jovencitos de 16, 17, 18 años con estas patologías y esto está asociado a atrapamientos nerviosos por lesiones por sobreuso, ya sea del nervio radial, ya sea del nervio mediano o por la hiperextensión constante de la columna cervical. Pero la primera causa de dolor neuropático periférico localizado va a ser de origen metabólico. Todos nosotros, desde el área de la salud en la que estemos, vemos pacientes diabéticos, ¿no? Es la primera causa de morbilidad de nuestro país asociada a problemas metabólicos. Y si nosotros recordamos que las complicaciones más frecuentes en diabetes son, en primer lugar, retinopatía, en segundo lugar, nefropatía y en tercera posición, las neuropatías, ese es el por qué. La primera causa de dolor neuropático periférico y localizado en nuestro país es la polineuropatía diabética distal dolorosa. Pero también tenemos otras causas. ¿Ustedes ven pacientes de edad avanzada? La pirámide poblacional se ha invertido y esto es un dato epidemiológico para México y para Latinoamérica. Pues resulta que después de los 50 años se incrementa el riesgo al doble de probabilidades de presentar un brote de herpes zóster siempre y cuando hayan tenido la primoinfección con varicela en una edad temprana, ya sea en la niñez o en la primera adolescencia. Entonces ahí tenemos ya un foco infeccioso que en realidad nunca se muere el virus, simplemente se guarda en los ganglios de la raíz dorsal y por alguna situación de inmunocompromiso o de estrés, se puede incrementar la carga viral y entonces hacer evidente este brote infeccioso. Y anteriormente, y eso lo digo para los que somos de 40 y más, antes había una regla de oro que decía que el 50% de los pacientes de más de 50 años que hicieran un brote de herpes zóster iban a quedar con un remanente llamado neuralgia posherpética. Esto ha cambiado un poco para beneficio de los pacientes porque ya tenemos vacunas. Sin embargo, se estima que alrededor del 20% de los pacientes que hacen un brote de herpes zóster van a quedar con este remanente llamado neuralgia posherpética. Pero también los pacientes con VIH, cuando desarrollan la enfermedad, es decir, cuando tienen clínicamente SIDA, por el propio trofismo del virus, vamos a tener daño estructural nervioso periférico y además los tratamientos antirretrovirales también generan daño a las estructuras nerviosas. Otro por qué desde el punto de vista de causas infecciosas podemos tener un modelo de dolor neuropático localizado. Finalmente, los eventos quirúrgicos también tienen una casuística nada despreciable de personas que después de 12 meses tienen dolor de tipo posquirúrgico crónico neuropático. ¿A ustedes los han operado alguna vez? Sí, ¿y alguno de ustedes todavía tiene dolor? Le dejo mi tarjeta, doctor. Ok, bueno, esto es nada más para ver si me están haciendo caso. Pero más allá de eso, o sea, y esto está, ahorita lo veremos, la que sigue, por favor. Ustedes vean esta casuística. 3 de cada 10 mujeres que tienen desgraciadamente una cirugía de mama no estética, porque aquí no se incluyen a las pacientes que les ponen plastías mamarias, solamente aquellas que son sometidas a cirugías de mama por resección de un quiste de cáncer in situ o bien una mastectomía radical modificada, etcétera, van a tener dolor 12 meses después del evento quirúrgico, que eso es terrible. Y luego aparte a veces llegan desconsoladas con nosotros porque nos dicen, yo trabajo en el Instituto Nacional de Cancerología, soy prófuga también de una institución pública, y entonces los pacientes llegan y dicen, es que no aguanto el dolor de la axila, doctora. Y el doctor no me cree porque en la zona donde tengo la cirugía tengo anestesiado, no siento.
Pues sí, ese es un modelo clásico de dolor neuropático periférico localizado por la zona anatómica que cabe dentro de una hoja de papel tamaño carta, pero que además tiene signos y síntomas que parecieran contradictorios. Porque ustedes, ¿cómo dicen? ¿Por qué tiene anestesiado y alrededor le arde, le duele? Porque tenemos diferentes mecanismos que van a generar estos signos y síntomas positivos y negativos. Otro ejemplo claro, y eso nosotros en el Instituto Nacional de Cancerología lo vemos, es el pan nuestro de cada día, pacientes con cáncer de pulmón que son sometidos a cirugías, ya sea de abordaje diagnóstico para la colocación de un drenaje, un pleurovac, o para una lobectomía o una segmentectomía del pulmón y que hacen abordajes costales. Se llevan los nervios intercostales porque no hay más y entonces se quedan con un escenario de dolor postoracotomía. Bueno, pues igual casi el 30% de esa población tiene dolor después de 12 meses. Pero les tengo malas noticias. También cirugías aparentemente tan benévolas como una cesárea, como una safenectomía o bien como una colecistectomía, también pueden generar modelos de dolor posoperatorio neuropático y de tipo localizado. Y esto es lo más terrible. Anteriormente se pensaba que los eventos quirúrgicos de mínima invasión, las artroscopías, las laparoscopías, tenían menor probabilidad de dejar dolor en el paciente. Y eso es una mentira total. Cuando se hacen cirugías a nivel abdominal por la simple insuflación abdominal, el paciente está mucho más molesto, se siente como si estuviera embarazado de un elefante. Y eso me lo han dicho los pacientes, no es que yo lo invente. Me dicen, siento que tengo ahí algo adentro. Les duele el hombro, les duele el pecho, a veces se preocupan porque piensan que se van a infartar por la distensión y la tracción de los nociceptores viscerales. Y en la cirugía de rodilla, ¿qué creen? Ustedes vean, 1 de cada 10 pacientes va a tener dolor neuropático posquirúrgico crónico. Y eso sin que dañen ninguna estructura, ningún ligamento, ningún nervio, ninguna afectación a los nervios geniculados. Entonces, cuando hablamos de dolor neuropático localizado, señoras y señores, tenemos realmente una gran cantidad de pacientes que tienen este diagnóstico y por eso la importancia de poderlo identificar adecuadamente. La que sigue, por favor. Entonces, ¿cómo vamos a hacer el abordaje? Pues el abordaje es estratificado. Esta fue una propuesta que se hizo desde 2008 por uno de los grandes estudiosos a nivel mundial en dolor neuropático, el doctor Jensen y colaboradores. Y aquí hablan de 3 escenarios. Llega contigo el paciente que cree que tiene dolor neuropático, o sea, que tú crees que tiene dolor neuropático. Lo primero que tienes que hacer es una historia clínica completa para ver si es hipertenso, si es diabético, si consume sustancias psicoactivas, si le encanta el levantamiento de tarro y el lanzamiento de jaibolina, porque resulta que también existen neuropatías por déficit de folatos, por ejemplo, o por alteraciones por sustancias tóxicas como los derivados del alcohol, etcétera. Entonces, además de la historia clínica, hay que preguntarle cómo le duele. O sea, su historia clínica del dolor debe de ser sugerente de que tenemos un daño estructural nervioso. Si a la exploración física existen signos y síntomas, como me arde, me duele, me quema, y yo le paso el algodón y el paciente está en la playa o le entierro una aguja y no, ni se inmuta, que eso se llama anestesia, o le paso un algodón y dice, ay, me dolió, me quemó, que eso se llama alodinia, pues obviamente tenemos historia clínica sugestiva, exploración física que nos confirma los descriptores y finalmente la recomendación es utilizar una herramienta de evaluación. Existen diferentes. La más común es el DN4, dolor neuropático en 4 preguntas. Pero si mi paciente creo que tiene un dolor que cabe dentro de una hoja de papel tamaño carta, existe una nueva herramienta que se llama Diagnostic Tool. Y si esta es positiva o el DN4 es positivo, si los 3 apartados, la historia clínica, la exploración física y la herramienta de escrutinio son positivas, mi diagnóstico clínico es definitivo de que estoy ante un modelo de dolor neuropático y si cabe dentro de una hoja de papel tamaño carta, de un modelo de dolor neuropático localizado. La que sigue, por favor. Entonces, recordar cuáles son los posibles síntomas. Y yo siempre digo que el dolor neuropático tiene descriptores como la bolsa de valores, síntomas a la alza, síntomas a la baja. Dentro de los síntomas positivos, todo lo que es hiperestesia,
Incremento de la sensibilidad a un estímulo no doloroso. Paso el cotonete y el paciente dice, me sentí mucho, doctora. Eso es hiperestesia. Ojo, a la exploración física siempre debemos de pedir que el paciente cierre los ojos. Luego les da terror y dicen, ¿qué me va a hacer? Y yo, nada, tranquilo, no le voy a quitar la cartera. Ok, bueno, usted me la va a dejar solito. Ok. ¿Por qué? Porque los ojos engañan al cerebro. Entonces, el paciente no debe de ver. Hiperestesia, hiperalgesia. Por favor, no le entierren una aguja de insulina al paciente. Mis alumnos, cuando llegan a hacer dolor, quieren utilizar prestamente una aguja y les digo, no, a ver que te la entierren a ti. No, no es correcto. Para eso está el filamento de Bonfrey y el tema de toca y pica, o sea, puedes hacer el cotonete y luego el filamento. Si no tenemos un filamento de Bonfrey, debemos de utilizar algo que sí estimule un poco de molestia, pero que no vayamos a generar un daño en la piel o en el órgano que estamos evaluando del paciente. Podemos tener también alodinia, respuesta dolorosa a un estímulo no doloroso. Si yo le genero este estímulo con un cotonete y el paciente dice que le arde, que le quema, que le duele, eso es alodinia. Y eso muchos de nuestros pacientes con diabetes lo tienen. Seguramente si ustedes interrogan dirigidamente cómo duerme su paciente con neuropatía diabética dolorosa, dicen que sin calcetines y con los pies destapados, porque no toleran el roce de la ropa. Mujeres con fibromialgia también tienen alodinia. Y hay otros escenarios, muchos escenarios en los cuales la alodinia es un síntoma casi patognomónico de dolor neuropático. Pero también tenemos los síntomas negativos. Y no voy a contar mi chiste del anestesiólogo porque me están grabando, pero puede ser desde una hipoestesia, una hipoalgesia o bien anestesia, es decir, ausencia total de sensibilidad y de respuesta a estímulos dolorosos. Y el hecho de que alguien tenga un síntoma positivo no va contrapuesto a que tenga un síntoma negativo, como el caso de las mujeres después de una mastectomía. La que sigue, por favor. Entonces, pues bueno, tenemos esta herramienta y esta herramienta se diseñó específicamente para identificar a los pacientes, perdón, que pueden tener dolor neuropático localizado. La que sigue, por favor. Al igual que la herramienta propuesta por Ter Johnson y colaboradores en 2008, esta tiene las primeras 3 ítems de la propuesta original. ¿Qué es lo único que cambia? La zona dolorosa está delimitada y es menor que en una hoja de tamaño A4. Bueno, para Europa es A4. ¿Ustedes conocen las hojas tamaño A4? No, bueno, solo los doctores que son muy fancies mandan a hacer sus recetas en hojas tamaño A4, pero en general, por eso nosotros en un consenso que realizamos para México determinamos que por facilidad de uso, las hojas de papel tamaño carta que tienen 1 centímetro más que una hoja tamaño A4 va a ser nuestro referente para identificar si algún paciente nuestro tiene dolor neuropático de tipo localizado. La que sigue, por favor. La que sigue. Bueno, si no les voy contando mientras lo paso. Entonces, en la primera parte, en donde habla de una historia relevante, pues si el paciente fue sometido a una cirugía, una toracotomía y dice que le arde, que le quema, que siente calambres, que siente descargas, pues la historia clínica me está sugiriendo que tiene un padecimiento donde existe un daño estructural nervioso. Si el paciente hizo un brote de herpes zóster y ya no tiene vesículas, pero le sigue quemando, si sintiendo descargas eléctricas, pues la historia clínica me sugiere el tema. La que sigue, por favor. Y entonces, cuando nosotros hablamos de la distribución anatómica, seguramente ustedes conocen esto, que es el mapa dermatomal. Aquí nosotros nos vamos a guiar por los niveles de donde emergen las raíces nerviosas del esqueleto axial y a nivel del macizo facial, pues hablamos de los pares craneales. En el macizo facial, dicho sea de paso, ¿cuál es el par craneal que más se afecta? El quinto, el nervio trigémino. Con estas tristes cuadros clínicos que son brutales de la neuralgia del trigémino, que por orden de presentación, lo que más se afecta es rama B2, luego rama B3 y para buena suerte de los pacientes, rama B1, la menos frecuente. En cuello, hasta los deditos de los pies, tenemos la distribución del mapa dermatomal y ustedes vean, C2, que es en la región occipital,
C3, C4 y bueno, toda la región lumbosacra, que es de lo que muchos de nosotros tenemos mayor cantidad de pacientes. La que sigue, por favor. Si existe un patrón dermatomal, bueno, pues lo vamos a explorar. Y aquí la recomendación es hacerlo de forma sistemática, es decir, siempre evaluar al paciente de la misma manera. Evaluar sensibilidad, que va a ser sensibilidad superficial y profunda. La sensibilidad superficial, ¿cómo la evalúo? Con un cotonete. Si ahorita paso con un Kleenex, si no tengo cotonete, le digo al doctor que cierre los ojos y le tallo y dice no siento, pues ya tenemos un tema. ¿Qué es lo que se espera? Que el paciente responda, siento suave y no me duele. Debemos hacerlo siempre en sentido rostro-caudal, es decir, si la afectación es del brazo izquierdo, primero voy a buscar una zona que esté aparentemente sana, es decir, la frente. Cierre los ojos, detallo. ¿Qué sintió? Suavecito, perfecto. Eso es lo que yo espero que sienta en sus brazos. Y entonces, adiós ropa, literalmente, tenemos que ponerle una bata al paciente y evaluar de arriba para abajo, de afuera hacia adentro. ¿Por qué? Porque tenemos muchas estructuras nerviosas que son por ejemplo, a nivel torácico, el bíceps, el tríceps, etcétera. Entonces nosotros tenemos que ir evaluando dermatomas, C4, C5, C6, C7, C8. Entonces eso es lo que vamos a hacer, evaluamos sensibilidad y luego sensibilidad profunda, que es propiocepción. Con el mismo cotonete, si yo soy regia y no quiero gastar en otro cotonete, el mismo cotonete lo meto en el tubo del agua y con los ojos cerrados, igual, evalúo la frente y le digo, ¿cómo siente? ¿Qué es lo que espero que me diga si lo mojé? ¿Que está húmedo? Y a menos que estemos en Mexicali a 50 grados, yo esperaría que la sensación del cotonete fuera fría, ¿no? Que eso es lo que tiene que discriminar como propiocepción. Hay pacientes que pueden tener la sensibilidad superficial conservada y la sensibilidad profunda o la propiocepción alterada. Apenas me tocó una paciente que tenía alteraciones en lo que era el nervio radial y lo que tenía era una compresión, un síndrome de salida torácica. Entonces, tenía propiocepción alterada y sensibilidad conservada. Por eso es tan importante siempre hacerlo todo el tiempo de forma de cajón. Evalúo sensibilidad, luego evalúo propiocepción y finalmente utilizo un diapasón, porque el diapasón me va a evaluar la propiocepción o la sensibilidad profunda a través de la vibración, que en términos médicos se llama balestesia o varestesia. Entonces, le pego al diapasón que tiene que ser de 128 Hz, lo pongo en una prominencia ósea y lo hago de forma contralateral. El brazo no afectado contra el brazo afectado. Y si tengo dudas, le vuelvo a pegar, se lo pongo con los ojos cerrados y lo que yo hago es parar el diapasón. Y entonces el paciente me tiene que decir cuándo dejó de sentir la vibración. Si no lo discrimina, tiene una alteración de la propiocepción incipiente, pero ya tiene una afectación de fibras no delgadas. Finalmente, debo de evaluar la respuesta a estímulos dolorosos y entonces decíamos, no utilizar una aguja, por favor, podemos emplear un filamento de Bonfrey y vamos picando, que no lesionamos la piel y sabemos si tiene respuesta a este estímulo o no. La que sigue, por favor. Una vez entonces que nosotros hicimos la exploración física, con una hoja de papel tamaño carta, literalmente, pensemos, y espero que nunca esté en ese supuesto, en la mujer posmastectomizada, le pongo la hoja. Si la zona anatómica cabe dentro de la hoja de papel tamaño carta, mi diagnóstico clínico es dolor neuropático localizado. La que sigue, por favor. La que sigue. En algunos casos puedo tener la necesidad de realizar estudios de extensión. Paciente con diabetes, si no tiene una hemoglobina glicada de menos de 3 meses, tengo que hacerle un nuevo estudio. Si es un paciente que aparentemente tiene una radiculopatía lumbar y creo que además claudica y le dicen el terror de las hormigas porque con una las aplasta y con la otra las arrastra, puede tener un síndrome o un conducto lumbar estrecho y esto nos puede generar. Se los digo porque como hace tanto calor, o sea, para que no les dé sueño, les dé un poco de risa. Bueno, que claro que mis respetos a todos los pacientes. Y entonces, o sea, puedo solicitar estudios de extensión como qué?
El gol estándar para diagnóstico de una enfermedad del disco o una compresión radicular es una resonancia magnética o bien, en su defecto, una tomografía axial computada a cortes finos, es decir, cada 2 o 3 milímetros para así poder observar si existe compresión radicular. Entonces, los estudios de extensión van a depender de la patología ante la que yo estoy en ese paciente. La que sigue, por favor. Y una vez entonces que tenemos todo esto, pues vamos a pensar, dependiendo de qué dolor neuropático tiene, cuál es el tratamiento. Y les presento este algoritmo porque aunque fue publicado por la Sociedad Europea de Neurología, sigue siendo válida al día de hoy. Esto fue publicado en 2015, pero ustedes ven, por entidad patológica, dolor por neuropatía diabética, neuralgia posherpética. Por ejemplo, para neuralgia posherpética, ya desde ese entonces, en primera línea teníamos a los gabapentinoides, antidepresivos y parches de lidocaína al 5%. En neuralgia del trigémino, ojo mis queridos colegas, si ustedes quieren recetar carbamazepina por elección y no por necesidad, porque es el único anticonvulsivo que tenemos, bueno, pues ahí qué le hacemos. Pero si no, el único nicho de oportunidad para carbamazepina hoy, 2023, es para el manejo de la neuralgia del trigémino. En ninguna otra patología está aprobada su utilización como primera línea farmacológica. Finalmente, y para buena suerte de los pacientes, ya existe consenso sobre cuáles son los fármacos de primera línea para el dolor neuropático central. Este paciente post-CBC, que no mueve la pierna, que no mueve el brazo y le duele. Los gabapentinoides o los antidepresivos tricíclicos clásicos, o bien cannabinoides, pero no de los que conseguimos en una tiendita, no. Cannabinoides de carácter medicinal. Y en Estados Unidos, ustedes que están tan cercanos, tienen Sativex o tienen Nabilona o Dronabinol, que han demostrado ser muy útiles para modelos de dolor neuropático central. La que sigue, por favor. Y bueno, pues este es un algoritmo más nuevo, 2019. ¿Quiénes de aquí, de ustedes, colegas, son médicos? ¿Pueden alzar la mano? Bueno, pues varios, ok. Y el resto, pues somos personal de la salud, ¿no? Pues resulta que más de la mitad de los pacientes con dolor neuropático, en muchos de los casos, requieren más de un manejo farmacológico. Entonces, esta guía, este algoritmo de tratamiento creo que es muy interesante. ¿Por qué? Tienes un paciente con dolor, le aplicaste el cuestionario de DN4 o el Diagnostic Tool, es positivo para dolor neuropático. Si la intensidad del dolor en la escala numérica análoga es 4 o más, la recomendación es iniciar terapia combinada. Ahora, si el dolor es neuropático y la intensidad es igual o menor a 3, entonces puedes iniciar con monoterapia. La que sigue, por favor. Entonces, ¿qué podemos combinar? Bueno, pues podemos combinar terapias tópicas más grupos medicamentosos de carácter sistémico, ya sea un gabapentinoide, un antidepresivo tricíclico o un inhibidor selectivo como duloxetina o venlafaxina, con analgésicos opioides incluso. Y para dolor neuropático, los que han demostrado ser más útiles son tapentadol, tramadol y buprenorfina. Los que menos han demostrado tener utilidad son fentanilo, morfina y codeína. La que sigue, por favor. Entonces, en las combinaciones farmacológicas, ¿cuál es la gran ventaja? Si yo tengo un paciente que tiene 85 años, que es sensible a una serie de fármacos, puedo iniciar dosis terapéuticas de tratamientos tópicos, 12 horas cada día, y sumarle algún otro medicamento por vía oral a dosis infraterapéuticas. La que sigue, por favor. Entonces, al respecto, pues estas guías fueron publicadas en diferentes tiempos y aquí se habla de cuál es el tratamiento específico para el dolor neuropático localizado. ¿Y qué nos dicen? Pues ustedes vean, por ejemplo, esta guía que fue publicada en 2017 recomienda de primera intención parches de lidocaína al 5%. Si esto no fuera suficiente, se puede combinar a fármacos sistémicos de primera línea. La que sigue, por favor. Y entonces podemos ver este algoritmo que fue publicado en 2016, en donde te dice, a través de este consenso
internacional de expertos en dolor neuropático. Si tienes un modelo de dolor neuropático localizado, máxime sí, tu paciente es sensible, si tu paciente toma polifarmacia, es decir, al menos 4 medicamentos o más de forma cotidiana, y si tu paciente es geriátrico, por favor, piensa en utilizar una terapia tópica de primera intención. Y aquí la indicación es: inicia con tratamiento tópico y espera 2 a 4 semanas. Y yo siempre bromeo con esto. Yo no cito a mis pacientes antes, aunque muera por tener más dinero para pagar la letra de mi coche, porque la terapia tópica, específicamente hablando de parches de lidocaína al 5%, va a empezar a alcanzar su mejor efecto terapéutico después de la semana 2. Y el máximo efecto terapéutico lo voy a observar, si se aplica de forma correcta, a la semana 4. Por eso es que la recomendación es: cita a tu paciente 2 a 4 semanas. Y ahí tenemos 3 posibles escenarios. 1, el paciente está mucho mejor, o sea, es decir, refiere que tiene mejor control del dolor, entonces continúo con monoterapia hasta por 3 meses y luego voy a reevaluar al paciente. Tiene buen control del dolor, pero no tanto como para que él diga, con esto me quedo. Podemos continuar con la terapia tópica, pero además indicarle un fármaco de primera línea por vía sistémica, un gabapentinoide, un antidepresivo, un inhibidor selectivo. Y si el dolor es catalogado como severo de inicio, tramadol o bien tapentadol o parches de buprenorfina a dosis bajas. Solamente en el caso de que no haya habido buena respuesta, entonces suspendemos la terapia tópica e iniciamos con fármacos de primera línea. La que sigue, por favor. Y este es un consenso que está abierto, o sea, ustedes lo pueden bajar, si quieren le pueden tomar una foto y lo bajan y ahí vienen como los algoritmos y las recomendaciones claras. Este consenso en el que tuve el gusto de participar y que fue publicado a principios de 2020, pues habla precisamente de cuál es nuestra realidad en México y cuáles son las recomendaciones terapéuticas, así como los warnings, las posibles situaciones adversas con diferentes esquemas de tratamiento. La que sigue, por favor. Y bueno, pues hay que considerar que no es lo mismo tópico que transdérmico. La terapia transdérmica se aplica como los parches de buprenorfina a dosis bajas o a dosis altas, se aplica en algún sitio que no debe de ser necesariamente el sitio donde está el dolor. ¿Por qué? Porque se absorbe y pasa a la circulación sistémica, mientras que la terapia tópica sí se debe de aplicar en el sitio afectado. Ejemplo, parches de lidocaína para una neuralgia posherpética T4 y T5, entonces los parches se lo tienen que pegar 1, 2, hasta 3 máximo por 12 horas continuas, pero en donde le duele. ¿Por qué? Porque su acción es local. Su acción sistémica va a ser solamente alrededor del 3, máximo el 5%. Y por eso es que en los pacientes de edad avanzada, en los pacientes geriátricos, pueden ser de gran utilidad porque no compiten con otros medicamentos como el antihipertensivo, como el diurético, como el hipoglucemiante. La que sigue, por favor. Y entonces, hablando específicamente de los parches de lidocaína, debemos de hacer mención de que es la única terapia tópica que contamos en nuestro país, que no son formulaciones magistrales y que están indicadas para el manejo del dolor neuropático localizado. Actúan de varias formas. La primera, como un mecanismo de barrera. Si yo me pego un parche, me arde la mano y me pego algo que va a limitar o va a aislar la zona que me arde, aunque yo me vista o me desvista, pues ya no voy a tener ese ardor porque no voy a tener el roce o el estímulo que me está generando la molestia. 2, los parches de lidocaína están hechos a base de una base acuosa de gel. Entonces, pues ustedes se han puesto, sobre todo las mujeres, cuando, me fui de parranda, pues me pongo estos gelecitos fríos del refri para desinflamar y siento delicioso. Es la misma sensación con el parche tópico de lidocaína al 5%. Es una sensación fría, entonces muchas veces calma la sensación de ardor o de quemazón, pero la acción farmacológica como tal es porque disminuye el estado de hiperexcitabilidad del nervio que está vuelto loco mandando estímulos a la médula espinal. La que sigue, por favor. Si nosotros recordamos, la que sigue, por favor. Gracias. Si nosotros recordamos cómo se transmite el estímulo nervioso, se transmite de forma saltatoria.
de nódulo de Ranvier en nódulo de Ranvier. Y para que la tenga impulso este estímulo, necesitamos de la conductancia del sodio. Y adivinen dónde actúan los parches de lidocaína. Disminuyendo el influjo de sodio en las fibras aferentes primarias, dañadas. Entonces, ¿qué hace? Que disminuye, le damos varias veces clic, por favor. Nosotros tenemos un canal de sodio. Este canal se abre cuando, un poquito menos, se abre porque tenemos un estímulo dañino. Entonces tenemos todo este proceso que es igual al trazo electrocardiográfico. De hecho, también en las células del corazón actúa el sodio. Claro, ahí no nos vamos a pegar un parche, por favor. Entonces, tenemos este estímulo, viene el voltaje, viene la descarga, viene la fase de meseta y luego la recuperación. ¿Qué hacen los parches de lidocaína? Cierran el poro para que el sodio no entre, no venga toda esta descarga. Y entonces, ¿qué pasa? Que tenemos un estímulo que no llega al umbral y no viene la transmisión del impulso eléctrico. La que sigue, por favor. Existen diferentes estudios con relación a los parches de lidocaína. La que sigue, por favor. Creo que de los más importantes es este, en donde se incluyeron a casi 7,000 pacientes que tenían diferentes escenarios de dolor neuropático periférico localizado, neuralgia posherpética, neuropatía diabética y neuropatías traumáticas. Muchos de ellos tenían sensación de quemazón, descargas eléctricas, dolor penetrante, dolor agudo. La intensidad del dolor promedio estaba alrededor del 6, entre 5 y 7, y ustedes vean en el seguimiento, hubo una reducción de al menos a la semana 12 el 30%. ¿Y dónde se observó mejoría absoluta en el control del dolor? Es decir, que los pacientes decían, estoy muchísimo mejor, en la sensación de dolor ante estímulos no dolorosos. La que sigue, por favor. Y cuando nosotros evaluamos con relación a la disminución promedio del dolor después de 52 semanas en este estudio, pues al menos hubo una reducción como monoterapia del 30%, y en muchos de los casos con monoterapia con parches de lidocaína al 5% fue del 50% o más. Algo interesantísimo, y esto ya lo describieron en algunos estudios, pero en la práctica clínica yo se los comento. Pacientes con neuralgia posherpética, por ejemplo, tenía una paciente y que no lo escucha el agente del laboratorio, le pegué 4 parches, no 3, porque tenía afectación del dermatoma L1 y L2. Después de un tiempo ya nada más utilizaba 3 y después utilizaba 2. ¿Por qué? Porque se va disminuyendo el campo receptivo afectado, porque se van cerrando de nuevo los canales de sodio que están sobreexpresados, porque no los dejamos estar mandando información. Entonces, ¿qué pasa? Que al paso del tiempo, cuando tomamos a pacientes con escenarios de dolor agudo de tipo neuropático localizado, puede ser que en un principio necesite 3 parches, que es la dosis máxima, y después 2 y después 1. Entonces, eso también es un gran beneficio, porque no nada más controla el dolor, muchas veces tenemos la opción de que realmente desaparezca. La que sigue, por favor. Entonces, ¿cómo lo debemos de indicar? 12 horas pegado por 12 horas libre del parche. Y aunque puede sonar muy seductor que la paciente diga, ¿y si me lo dejo todo? No lo permitan. O sea, si se me lo dejo todo el día, no lo hagan. Yo he tenido pacientes con neuralgia posherpética que van súper bien y de repente 2 o 3 así de me han hablado, doctor, otra vez tengo el brote. ¿Por qué? A ver una foto. Se dejan el parche 24 horas y como ya son personas de edad avanzada, el parche, aunque es inocuo, puede lastimar el derredor porque no dejan que la piel descanse. Entonces, por eso es que la recomendación son 12 horas actuando, 12 horas no. La que sigue, por favor. Y ya casi para finalizar, pues existen muchos estudios como en en donde se evaluó que la mejoría en la salud en general, así como en la función social y en la salud mental, pueden ser, además del propio control del dolor, otros beneficios adicionales con este tratamiento. La que sigue, por favor. Con relación a las dosis tóxicas, si a alguien le da miedo, es que es lidocaína y es un anestésico, le puede hacer a una arritmia. No, porque es tópico, no transdérmico, no se absorbe. Este es un estudio de seguridad, es el brazo de estudio de seguridad de esos 7,000 pacientes que vimos, y en ellos utilizaron 3 parches por 12 horas, 3 parches por 18 horas y 4 parches por 18 horas. Y ustedes vean, esta es la ventana tóxica
dónde está la ventana en microgramos por mililitro. Es muchísimo menor. Entonces, incluso utilizando 4 parches cada 24, o sea, por 24 horas, estamos lejísimos de poder caer en una dosis tóxica. La que sigue, por favor. Cosas importantes. No hay que titular. Cuando yo doy un opioide, tengo que empezar con dosis pequeñas y después un poquito más y un poquito más. Con los parches de lidocaína, esto no es así. Podemos empezar si necesito 3 parches pegados por 12 horas. La que sigue, por favor, algo muy importante. No se puede pegar en las mucosas y no se puede pegar en una zona de piel dañada. Es decir, si la paciente posmastectomizada dice es que me arde, me duele, me quema, hasta que no se haya quitado el último punto y hasta que la piel no esté indemne, no podemos pegar un parche tópico de lidocaína. Y algo que a mí me pasaba en un inicio, vienen unos sobres blancos que traen un zipper como para cerrarlo, pero luego al paso de los días los pacientes me decían es que ahora ya se me cae, no se me pega. Entonces un día le dije, tráigase sus parches y vamos a ver. Si no lo sellan bien, se seca el parche y entonces ya no funciona. Entonces, ¿cuál es mi recomendación? No puedo hacerle comercial a bolsa Ciplo, pero que los metan en la bolsa blanca que tiene el parche y dentro de una bolsa Ciplo sellada para que no se seque el parche y entonces tenga su acción terapéutica. La que sigue, por favor. Y bueno, pues finalmente, cuando nosotros hablamos sobre manejo del dolor, esta es la clínica de forma privada donde yo trabajo, siempre he pensado que el abordaje adecuado de los pacientes con dolor, pues brinda mejoría en la calidad de vida de las personas que lo padecen. Y yo siempre he dicho, pacientes felices hacen médicos felices. En la práctica pública no nos van a estar persiguiendo por los pasillos del hospital para que les ayudemos a mejorar el control del dolor. Y sin duda alguna, en la práctica privada, si yo quiero ver una sala tan llena como este auditorio el día de hoy, mi mejor recomendación será un paciente bien tratado. Agradezco mucho su atención y quedo muy atenta a preguntas y comentarios. Gracias. ¿Hay alguna pregunta para la doctora de manera virtual o presencial? Bueno, continuamos. Se le hará sí, le van a entregar un reconocimiento. Se le hará la entrega del reconocimiento por parte del doctor Luis Antonio Portillo Gómez a la doctora. Voy a leer el reconocimiento. En Núñez, por su participación como ponente en las jornadas de educación médica continua 2023 con la conferencia magistral Manejo de Dolor. Muchas gracias. Un pequeño obsequio.